¿Qué le pareció esa designación? ¿Qué es la nota? Ha sido la nota en estos días, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y leía yo muy atento esta mañana los pros y los contras, ¿no? Hay memes y hay opiniones de gente que dice, ¿por qué el gobierno mexicano los defiende? ¿Por qué el gobierno mexicano, en lugar de decir, oye, pues sí, son terroristas, vamos a acabar con ellos, dice, no, espérame, quiero cambiar hasta la Constitución? Ha de haber un trasfondo, ¿no? Y por el otro lado, ¿hasta dónde los estadounidenses van a poder actuar en contra de estas organizaciones? Con un gran margen de maniobra, ¿eh? Porque tienen presencia en Michoacán, en Sinaloa, pues por lo menos en 17 estados de la República Mexicana, 17 de los 32. En la línea telefónica el maestro David Saucedo, analista político y experto en seguridad nacional. ¿Cómo estamos, maestro? Qué gusto saludarlo, buen viernes. ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto saludarte aquí a la auditoría. Siempre es un gusto, muchísimas gracias. A ver, le hago la pregunta con la que empezaba mi comentario. ¿Por qué da la impresión de que el gobierno de México, en lugar de estar a favor de que sean clasificados como organizaciones terroristas, vean la manera de terminar con ellos, pareciera que los quisiera defender? En este caso, el Mayo Zambada, junto con su equipo jurídico, planearon muy bien el movimiento, hacen pública una carta que entregaron al Consulado de México, la difunden vía un medio de comunicación nacional para que se haga público. Lo que solicitan es que se revise su caso en virtud de que, en efecto, en la captura y extradición del Mayo Zambada sí se violó el tratado de extradición entre México y los Estados Unidos. Al no estar supeditado a este marco legal, sí procede, en su caso, si los fiscales norteamericanos solicitan la pena de muerte, sí pudiera, en su caso, ponerse la pena capital. No es lo mismo para Mayo Zambada negociar condiciones carcelarias, adherirse al programa de protección de testigos, cooperar con las autoridades de los Estados Unidos, teniendo encima una pena de muerte, que solo una sentencia de N años de cárcel. De ahí que para él es muy importante, sabedor de que no va a ser repatriado a México, de ninguna manera Donald Trump permitiría esto. Sí. Pero sí puede negociar bajo una base diferente. Pero maestro, eso en lo que se refiere al Mayo, pero por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, ¿por qué no ser clasificados como terroristas cuando en realidad pues sí parece que cometen actos de terrorismo? ¿No? O sea, robar, incendiar coches, infundir el terror en la población, pues es un acto de terrorismo. ¿Por qué en México el gobierno mexicano no se muestra empático con Estados Unidos en este sentido? Existía la percepción en México de que una declaratoria de FTO, Organización Terrorista Internacional, para estas 6 organizaciones generaría un estigma que reduciría las inversiones, los flujos turísticos, y que además permitiría que los Estados Unidos activaran los mecanismos que tienen de intervención para combatir a los grupos terroristas internacionales, como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Me parece que era una percepción infundada, pero en todo caso el gobierno de Claudio Sheinbaum decidió combatir esta declaración por todos los días. Claro. De acuerdo con las mediciones de encuestas, abrumadoramente el electorado mexicano respalda esta postura. No hay nada más rentable para un presidente mexicano que asumir un discurso nacionalista y envolverse la bandera. Ahora, debe de haber, no estoy diciendo que los haya, pero debe de haber miembros de cualquiera de estos cárteles dentro del territorio estadounidense, ¿no? Porque la droga no camina sola. La droga cruza la frontera y pues hay quienes la reparten, la venden, cobran, hacen negocio, etcétera, etcétera. Y seguramente hay miembros de estos mismos cárteles dentro de la Unión Americana. Así que, pues ahí también le pegaría a estos criminales dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿no? La mayoría de las directrices que emanan de la declaratoria de Organización Terrorista Internacional en los hechos ya se encuentran activas para el combate a los cárteles mexicanos. Me refiero al congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes, negación de visas, deportaciones, todo eso ya existe. En realidad la declaración de FTO es un arma político-diplomática mediática para poner contra las cuerdas al gobierno de Claudio Sheinbaum. Yo no he visto a los cárteles particularmente preocupados luego de que fueran designados como organizaciones terroristas. Más bien, quien se incomodó sobremanera fue el gobierno mexicano. Claro. Por último, maestro, no solamente atacar a los cárteles es por medios militares, ¿no? También hay que revisar cuentas bancarias, empresas que seguramente se manejan con dinero lavado del crimen organizado, y eso está en los dos lados de la frontera, ¿no? Coincido plenamente con tu apreciación. Los cárteles mexicanos son grupos de macrocriminalidad
tienen anillos de protección política, policial, militar, un brazo empresarial de blanqueo de capitales e incluso base social de apoyo. Zonas urbanas marginadas y comunidades rurales que respaldan la actividad criminal en México. Entonces, ese es el problema de combatir a los cárteles. No se trata de células de criminales que operan de manera independiente, tienen raíces en distintas regiones del país e incluso con algunas economías regionales ya narcotizadas. Va a ser muy complicado extirpar este cáncer que fue creciendo en México y que nadie le puso un freno a tiempo. Exactamente. Bueno, y sobre todo en los últimos 6 años, ¿no? El gobierno anterior, con la política de abrazos y no balazos, pues dejó que se asentaran, que se fortalecieran, y estamos pagando las consecuencias, ¿no? Definitivamente, porque además una de las razones no confesadas por parte del gobierno federal en esta actitud aparentemente de brazos caídos y en ocasiones que parece de respaldo a los cárteles, sí tiene que ver con el hecho de que distintas acciones del cártel de Sinaloa respaldaron candidatos y actuales gobernadores de Morena. No lo digo yo. La propia Sedena, vía las filtraciones de Guatemala, ha identificado cuando menos media docena de gobernadores: Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, que han tenido contacto y vínculos con organizaciones de narcotráfico. Claro. Le mando un abrazo muy fuerte, maestro Saucedo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, José Luis, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Pues ahí tiene usted la postura de un experto en estos temas de seguridad, y pues así es.